Sanabria. Ella es doctora en Derecho Penal por el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Ella fue candidata a la Fiscalía General de la República y también a la Fiscalía Anticorrupción. Y el día de ayer, la doctora Padilla estuvo precisamente reunida en el Movimiento a la Revolución con algunos de estos agentes de la Policía Federal inconformes con su traslado a la Guardia Nacional. Doctora Padilla, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, qué gusto estar con ustedes. A sus órdenes. Muchas gracias. Doctora Padilla, se reunió ayer con los policías disidentes, con este grupo de agentes de la Policía Federal que se niegan, que rechazan su traslado a la Guardia Nacional. ¿Qué fue lo que le comentó? ¿Cómo fue su experiencia? Relátele, por favor, a nuestro auditorio, a nuestro público, cómo fue este encuentro que tuvo usted con estos policías. Sí, claro. Bueno, es un grupo de policías federales, ex policías federales, que son parte de un conglomerado muy grande de asociaciones civiles llamadas Ciudadanos Uniformados. Y bueno, pues fíjate que efectivamente la problemática que ellos tienen es el artículo tercero transitorio del decreto del 28 de junio con respecto a las formas de operatividad de la Guardia Nacional. Y en ese sentido, este transitorio tercero, en la fracción primero, inciso B, indica que los policías navales y los policías militares podrán conservar su grado, rango y todas sus prestaciones. Pero ese decreto excluye a los policías federales. Entonces, eso quiere decir que ellos no podrán conservar sus prestaciones. Si de por sí tienen una restricción constitucional en el 123, apartado B, fracción 13, párrafo segundo, en donde en caso de que ellos les inicien cualquier tipo de procedimiento administrativo, por ejemplo, ya no pueden ser reincorporados a sus empleos. Entonces les han hecho o les han mostrado contratos para firmar en donde obviamente pues pierden la antigüedad y les comentan que no tienen ningún derecho. Entonces esa es la molestia que tiene precisamente la Policía Federal con respecto a su transición hacia la Guardia Federal. Lo que consideramos es que efectivamente se está vulnerando el Estado de Derecho, sobre todo en materia de derechos humanos, los derechos humanos laborales, en virtud de que, bueno, pues, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda la gente tiene derecho al trabajo, y bueno, acuérdate que desde el año 2011, nosotros, México, tiene un sistema jurídico interamericano. Esto quiere decir que también debemos observar las normas contenidas en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte. Y dentro de esas normas, bueno, pues está la Convención Americana de Derechos Humanos y está el Protocolo de San Salvador correspondiente a dicha convención, en cuyo artículo sexto dice que todas las personas tienen derecho al trabajo y el artículo séptimo dice que todas las personas deben tener condiciones justas, derechos equitativos y satisfactorios de trabajo. Entonces, bueno, pues ese es el malestar de ellos, ¿no? También recordemos que su transición a la Guardia Nacional, pues es que ellos quieren, pero tienen que hacer exámenes, y aquellos policías federales que no forman parte de la Guardia Nacional con las condiciones que ya estamos mencionando, bueno, pues serán desaparecidos. El problema es a dónde van a meter tanta gente, tanto policía federal, ¿no? Así es. Doctora, por lo que usted nos está comentando con estas normas internacionales que ha suscrito nuestro país, ¿es previsible? ¿Ustedes acompañarían eventualmente una denuncia, algún tipo de demanda, queja de estos agentes a nivel internacional en caso de que en México no pudiesen tener eco estas demandas que están presentando? Sí, definitivamente sí. Fíjate que ya por ahí ya se interpusieron amparos de aproximadamente 3.500 efectivos sobre esta normatividad que te estoy diciendo. Se acaba de ingresar el amparo, esperemos a ver qué es lo que nos dicen el juez de distrito en este sentido. Y bueno, pues bajo esa perspectiva, si es necesario, pues sí tendremos que acceder a la justicia internacional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y bueno, pues posteriormente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctora, le habla Juan Omar Fierro, soy aquí el coconductor con Isaías Robles. Quería preguntarle sobre este amparo, no se escuchó bien, ¿cuántos policías federales lo presentaron y qué es lo que están demandando exactamente a los jueces federales? Claro que sí.
Juan Omar, qué gusto saludarte. Mira, aproximadamente unos 3.500 efectivos, y lo que se está demandando, o más bien lo que se está exigiendo, es la inaplicabilidad de la fracción primera, inciso B, con respecto a la exclusión de los policías federales, del tercer transitorio. Eso es lo que nosotros estamos solicitando. Por supuesto, que se observen los derechos laborales de los policías. Fíjate que a mí hay una cuestión que me preocupa muchísimo, y es la percepción ciudadana con respecto a la policía. Por ahí hemos recibido algunos comentarios en el sentido de que, bueno, pues la Policía Federal es corrupta, de que no es posible que estemos defendiendo intereses de corruptos. Yo creo que aquí no se trata de la parte de corrupción. Aquí se trata de observar un Estado de derecho, observar derechos laborales, a los cuales, bueno, pues todo el mundo tenemos derecho, ¿verdad? Y ahorita serán los policías, hace poco fueron servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Servicio Público, fueron así varios servidores públicos de otros entes de la administración pública. A mí me parece que no podemos argumentar una falta de observación del Estado de Derecho con respecto a la corrupción. Si hay corrupción por parte de los elementos, bueno, pues denuncien, y si las denuncias no proceden, pues entonces la corrupción será del Ministerio Público, ¿no? O la corrupción será de los jueces de control o del Tribunal de Enjuiciamiento. Y también aquí hay un problema, que yo veo que la ciudadanía mexicana pues no es solidaria hasta que les pasa, ¿no? Entonces, yo no me solidarizo con los policías federales, no me solidarizo con la gente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que despidieron, porque a mí no me pasa. Hasta que nos pase, entonces es cuando ya empiezan los movimientos, ¿no? Es lo que a mí me preocupa, mis queridos amigos. Doctora Padilla, ¿hay alguna fecha en la cual el juez de distrito pudiese determinar su fallo sobre este amparo que han interpuesto para dar el siguiente paso a nivel ya internacional a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Fíjate que el amparo se acaba de interponer. Uh-huh. Te estoy hablando de la semana pasada, aún ni siquiera sale el acuerdo, tendrá que ser en esta semana. Tendremos que seguir tramitando el amparo. Estamos hablando, por ejemplo, que el juez de distrito tiene que solicitar informes justificados de todas las autoridades hacia las cuales está dirigido el amparo. Tendremos que ver la suspensión provisional, la suspensión definitiva, y bueno, pues en materia de derechos humanos nosotros tendremos que agotar todas las instancias antes de poder llegar a la materia internacional. Tenemos que agotar todas las instancias aquí en México por el principio de definitividad. Así es. ¿Cuál sería el siguiente paso después de que el juez de distrito emita alguna resolución? No, bueno, pues entonces nosotros nos tendremos que ir a la revisión del amparo, ¿no? Uh-huh. Nos tendremos que ir a la revisión del amparo, tendremos que aperturar puertas con respecto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero bueno, yo espero que esto se pueda resolver en México. Yo espero efectivamente que se puedan cambiar las condiciones que además me parece son violatorias de derechos humanos de ese decreto del 28 de junio del año 2019, porque se debe hacer. O sea, pues no estamos hablando de caprichos, estamos hablando de la observancia del Estado de Derecho aquí en México. Ahora, doctora Padilla, también otro asunto que tiene que ver usted como conocedora del derecho es que al final de cuentas, aunque se ha dicho que la Guardia Nacional es una instancia de carácter civil, lo cierto es que los propios policías están denunciando que en el momento de hacer las entrevistas para aspirar justamente a incorporarse a esta corporación, los mandos son estrictamente militares y que de ahí el rechazo. Hay un rechazo de militares que se niegan a que se incorporen a las filas de esta nueva corporación policías federales, independientemente del tema de la corrupción que usted ya ha mencionado. En estricto sentido de derecho, ¿cómo ve usted la conformación de la Guardia Nacional, que se ha defendido por parte del gobierno como una instancia de carácter civil, pero que en los hechos, pues al parecer, está a mandos de militares? No, bueno, sí, definitivamente está a mando de militares. Digo, así lo maneja la propia ley de la Guardia Nacional. Y esto que tú me estás diciendo es absolutamente normal. Tuvimos una experiencia
en el año 2008 y adelante, años adelante, en el sentido de que, bueno, pues el nuevo sistema penal acusatorio lo que hacía era juntar el trabajo de los policías, los peritos y los ministerios públicos. Y hubo rechazo, ¿por qué? Porque los trabajos eran distintos, las acciones eran distintas. Yo te voy a decir una cosa, la Guardia Nacional así de facto no puede funcionar. Se requiere capacitación de los militares en el sentido policial, o sea, como primer respondiente, por ejemplo, con cadena de custodia, y de igual forma, para los policías se necesita una capacitación de corte militar, y por supuesto la sensibilización, porque por supuesto que en este país, pues todo mundo sabemos que no tienen los mismos derechos laborales un militar, es decir, por ejemplo, un general, que un policía, ¿no? Que un policía. Un militar aquí en México tiene un sueldo maravilloso, un general de alto rango aquí en México puede mandar a sus hijos a estudiar a la universidad que quiera, ya sea aquí en México o al extranjero, tienen todas las prestaciones y pues nuestros policías, ¿no? Pero ¿sabes cuál es el problema? Que nuestros policías están en la calle. Ellos son los que tienen el contacto directo con la ciudadanía. Las ideologías y la forma de preparación, por supuesto que son distintas. Y ello no quiere decir que sean unos buenos y otros malos, no. Ello quiere decir que se deben conformar políticas públicas para que funcione, para que efectivamente se pueda combatir la inseguridad en nuestro país. Doctora, una última pregunta para cerrar esta conversación. Ayer Claro. se anunciaba en el centro de mando de la Policía Federal un primer acuerdo, sin embargo también hay un grupo de policías disidentes que ya manifestaron su rechazo. En este sentido quisiera preguntarle, los policías que usted está representando, ¿qué piensan de este acuerdo? Y también si forman parte de del grupo que rechaza ya lo que se anunció ayer en el centro de mando de la Policía Federal. Sí, claro. Mira, yo el conocimiento que tengo es que ciudadanos uniformados, que son precisamente con quienes yo estoy apoyando, ellos rechazan todo acuerdo hasta el momento. Por ahí también se está manejando información para que los policías, obviamente, yo estaba escuchando unos segundos antes de yo entrar al aire en tu programa, que bueno, pues que ya no son tantos policías como la primera reunión, ¿no? Que de 2.500 ya bajaron a 400 efectivos. Por ahí se está manejando información, es lo que me dicen a mí, ciudadanos uniformados, en donde se les está prometiendo a los policías indemnizaciones sin que ellos renuncien. Y bueno, pues los están convenciendo de una u otra forma. Recordemos que el ámbito policial es uno de los más vulnerables en este momento histórico, ¿no? Desde la parte laboral hasta la parte del trato de los altos mandos con ellos, etcétera. Yo les quiero comentar una cosa a todos los policías que nos están escuchando. No puede haber una indemnización, jurídicamente eso es imposible. No puede haber una indemnización a menos de que sean despedidos y ellos demanden. Además deben ganar la demanda laboral. Bajo esa perspectiva, de lo que podemos hablar es de un finiquito. Recordemos que lo que se busca precisamente es desaparecer la institución. Entonces, pues ¿qué hacemos? Obviamente, si los despiden, pues les tienen que dar un finiquito. Y no quiere decir que ellos renuncien, quiere decir que los van a despedir. Entonces, pues muchos de nuestros policías, ¿qué es lo que dicen? Yo no me meto en problemas, mejor recibo este capital y vemos qué hacemos. El problema es que nuestros policías saben de armas, saben de tácticas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, insisto, ¿qué vas a hacer con tantos policías? ¿Qué van a hacer ellos para sobrevivir? Fíjate que su orgullo, se puede decir, ¿no? Su orgullo policial o los criterios que ellos están manejando, bueno, pues se ven lastimados por este tipo de normas jurídicas. Entonces, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué van a hacer nuestros policías? ¿Se van a meter a la seguridad privada o les van a abrir un espacio? O bueno, muchos de ellos, como ha ocurrido con esa restricción a los derechos humanos del 123, bueno, han caminado hacia la delincuencia organizada, ¿no?
Entonces, pues yo creo que sí tenemos que ser muy prudentes como juristas, el gobierno tiene que ser muy prudente cuando lanza políticas públicas, tenemos que ver la mejor salida para efecto de que podamos combatir la inseguridad, tengamos buena seguridad y bueno, pues no se convierta la Guardia Nacional en un aparato de violación de derechos humanos tanto a la ciudadanía como pues a su propia gente. Así es. Doctora Lisbeth Padilla Sanabria, doctora en Derecho Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminología. Muchas gracias por estar esta mañana, gracias por su tiempo y su confianza y por supuesto, si nos permite, estaremos en comunicación para ver cómo avanza justamente el acompañamiento jurídico que están haciendo ustedes a los policías federales inconformes. Muchas gracias, buenos días. A ustedes, muchísimas gracias, un abrazo. Ahí está.